Bueno, estamos con Loana Berkins, que es presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti. También está a cargo de la cooperativa Nadia Echazú, que es una travesti que fue asesinada. Y este año, hace muy poquito, el 11 de octubre, fue nombrada ciudadana destacada en materia de derechos humanos por la legislatura porteña. Gracias por venir, Loana. Gracias por invitar. Bueno, y también Antonio Chiori Beún, representante de la juventud de la colectividad coreana en la Argentina. ¿Dije bien el apellido? Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias por venir, Antonio. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, pueden estar ellos como podría estar cualquier otra persona de todos los casos que describí recién, o no, o que no sean situaciones físicas visibles, sino que también podría ser por una ideología política, como también decíamos, por una determinada religión. Pero primero que nada les quería preguntar de qué manera vivieron un poco esto que recién mostramos en el informe, la agresión a este rabino integrante de la comunidad judía, y si de alguna manera se sintieron identificados. Perfecto. En mi caso en particular, mucho de la discriminación que sentí fue en las etapas de infancia, cuando vivía en Rosario, no de mis compañeros de curso, porque con mis compañeros de curso yo cursé desde los 5 años, pero sí cuando salía afuera a la calle. Con esto quiero decir que muchas veces la discriminación parte desde una ignorancia o un desconocimiento porque una vez que vos atravesás ese umbral de desconocimiento, ignorancia, o te das a conocer mejor, la gente te acepta y no termina discriminándote tanto. Claro, además vos, bueno, estás representando la colectividad coreana, pero me imagino que todos te decían chino, chino de todo. Era un catalogamiento común, como el decir turco a cualquier tipo de país árabe. Exacto. Pero sí, una vez después del 2002, que se dio a conocer mucho sobre Corea, después del Mundial 2002, Corea-Japón. Ah, mirá vos. Los argentinos se empezaron a abrir muchísimo con la comunidad coreana. Antes de eso, por ahí, había un desconocimiento mayor, sí, por lo cual, bueno, puede ser que haya habido una discriminación. Pero yo particularmente, luego de esa etapa de infancia, yo sentí todos los días que la Argentina me abraza muy cálidamente. Loana, ¿sentiste lo mismo? ¿Sentís lo mismo? Vos quisiste ser docente y te encontraste con muchísimas trabas. Primero, traba las trabas. Primero nuestro repudio. Traba las trabas, ¿no? Era primero nuestro repudio a la agresión que recibieron este rabino o la comunidad judía. Digamos, porque esto para mí muestra la gravedad o el extremo de la discriminación, que no es solo cuando es una cuestión verbal de, bueno, yo te digo, como lo decía el compañero, te catalogo de tal manera, sino cuando esa palabra se empieza a convertir en acción, ¿no? Y cuando ya directamente, digamos, alguien por ser portador de una sexualidad o de una nacionalidad o de un credo, se siente con derecho a propinarte una golpiza, a cometer actos de violencia y vandalismo sobre tu cuerpo o sobre tus creencias. La verdad que también nuestras vidas son bastante difíciles, porque siempre somos como las chicas del problema, las que tenemos que explicar todas, siempre somos sometidas a la burla, y a mí me parece muy loable tu invitación, porque justamente los medios de comunicación, ¿no? Cada vez que se refieren a nosotras, se refieren de manera ridiculizante, de manera bufonesca. O riéndose. O usando como, generando iconicidad como de Zulma Lobato, que ella tiene todo su derecho a creer que a su edad puede ser una vedette, pero cómo la utilizan, se burlan. O digo, vos fíjate que más preocupación tiene la heterosexualidad sobre nosotras que nosotras mismas, porque todo el tiempo sos poco hombre, poco esto. ¿Qué significaría todo eso? Entonces, no, incluso, bueno, el debate último que se dio con Florencia de la B, que no molesta a nadie, que es una mamá hermosa con sus 2 bebés, y de distintos medios, bueno, acusándola de que no, que es un hombre que se opere. La verdad que me pareció que además es avanzar sobre derechos personalísimos, digo, porque la gente puede pensar lo que quiera, tener la idea que quiera. ¿Y qué sienten ustedes, por ejemplo, cuando viajan en la vía pública, no sé, viajan en un subte? ¿Se sienten observados, se sienten mirados, o en tu caso te sentías más observado? Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, por lo cual eso no lo sentí mucho. De hecho, si me siento observado, me acerco, hablo. ¿En serio? Y trato de... Y no pueden creer que tengas tan linda voz y hables tan perfecto español. Muchísimas gracias por el cumplido, pero no, trato de acercarme para romper con ese desconocimiento y tratar de difundir nuestra cultura,
porque una vez que se empiezan a amalgamar lo mejor de las dos culturas, ahí empezamos a tener los mejores resultados y se deja de lado la discriminación. ¿Y te ha pasado de acercarte a alguien y que te insulten? Por impotencia, porque muchas veces ocurre eso. No, nunca. La sociedad argentina siempre ha sido muy bondadosa conmigo. Por suerte. ¿Y en tu caso? No, nosotras sí. Claro. En mi caso personal no, porque yo parezco más una vendedora de chichas, de empanadas, digamos, una señora. ¿Sí? No soy, digamos, el estereotipo, entre comillas, si hubiera, de una travesti, pero cuando vamos con compañera, sin ir más lejos, antes de entrar acá, estuvimos con una compañera en un bar, ¿no? Y el mozo venía con una cuestión de complicidad, como diciendo, la verdad que nosotros estábamos en otra, teníamos que hablar otras cosas importantes, pero él en esa cosa de como congraciarse, ¿no? Como diciendo, hay dos trabas, cosa que a mí no me movió ni un pelo, me tomé café con leche igual, mi amiga lo mismo, digo, pero sí, constantemente somos como observadas, controladas por la mirada del otro, o las risitas, los codazos. Digo que a esta altura nosotras, insisto, nos sentimos tan orgullosas de lo que somos que no nos molesta. Obvio, pero te pasa, Luana, de hacer, como hace Antonio, de ir a hablar y decir qué pasa, qué te molesta. No, yo en general, si la acción no se torna un poco violenta, no me interesa. Ahora, se pone violenta, yo soy más escándalo que se arrepienten de haber hecho eso. Digo. Claro. Hay las cosas claras. ¿Y encontrar parte de la sociedad que te acompaña, que te defiende, que te apoya? No, sí, seguramente. Hay mucha gente que sí dialoga, respeta, habla con nosotras, construye, digo, ha modificado sus posiciones. Digo, no es que tampoco toda la sociedad es así. No, hay parte estoy segura, pero el trabajo me parece que debe ser, no te digo que interminable, pero debe ser muy duro. Y ha sido muy duro, sobre todo para la comunidad travesti, ha sido terrible. No sé si tanto para la colectividad coreana, que me da la sensación de que está de alguna manera más aceptada, más integrada. Siempre romper con todas estas barreras significa un trabajo de hormiga. Es hablar con cada persona en particular para que se saquen los prejuicios que reviste cada comunidad. Claro, estaba mirando, hay una ONG que es SOS Discriminación Internacional, que dirige Víctor Ramos, que estuvo a cargo del INADI. Bueno, entonces ponían las denuncias, ¿no? Nos discriminaron en un boliche, soy gorda, boliche racista, no a las personas bajas, diabético, no alquilo negros, musulmana religión, venta de artículos nazis, abuso sexual a discapacitada. Temas terribles, o sea, bueno, antichileno en Salta, por ideas políticas, lesbianas, etcétera, etcétera. Luana, quería ser maestra. ¿Pudiste? ¿Te dejaron? ¿Te facilitaron las cuestiones o te las obstaculizaron? No. Tuve que hacer una demanda. Cuando yo terminé la secundaria, la terminé grande, ya siendo una activista conocida. Y después todo el mundo me dijo, ay, vos tenés que ser abogada, sos abogada. Y yo me mandé, digamos, porque es verdad que es una cosa que me interesaba. Claro. Pero después sentía también como un vacío y dije, no, yo ya quería ser maestra. Docente. Entonces dejé todo ahí en suspenso, empecé a averiguar, para anotarme para ser maestra, que era mi sueño. La verdad que la pasé bastante mal porque tuve que demandar al colegio, no se me respetaba. Decían que no había cupos. Primero que no había cupo, después logré que me dieran el cupo, yo insistí que no me trataran como varón porque el documento decía un nombre de varón, cosa que nunca hicieron. Todos los días tomaban lista y nunca me nombraban. Y después encima, irónicamente, decían, hay alguien que no nombraron. Yo me paraba todos los días religiosamente y decía, sí, yo lo van a ver. Que cuando hacían una pregunta, que yo soy así medio nerd, que me gusta estudiar, entonces yo quería contestar y me paraba y decía lo mismo, ¿no? Entonces había como actos de violencia, digamos, y después cuando hicieron un informe, cuando el juez pidió un informe, mirá vos la cosa que pusieron. Todos los profesores pusieron, excepto una, el Porredón, uno que queda en Bolívar y San Juan, ¿no? Que les llamaba poderosamente la atención que yo era una chica muy integrada. Porque cuando hacían grupos yo me cambiaba de grupo, me mandaba igual. Pero la verdad que con mis compañeros, como decía él, la mejor onda, yo le expliqué, mira, soy esto es así. Sí, claro. Y se acabó el tema. Digo, era la corporación la que se había cerrado en decir cómo una travesti va a educar niños. Claro, y en tu caso, ¿alguna vez hubo una pregunta de cómo un coreano, un integrante de la colectividad o de la comunidad coreana va a hacer tal cosa? No, en mi caso no hubo ese tipo de barreras. No sé, estar de novio con una chica que no es coreana, ponele.
por ahí muchas veces te pueden ver desde adentro de la comunidad como algo muy raro. En la propia comunidad también hay intolerancia, me imagino. Es algo muy raro. Como pasa en la comunidad judía también. Exactamente, pero es un cambio generacional que hay que hacer. Claro. Y los prejuicios siempre están en las diferentes generaciones. ¿Y del otro lado? Del otro lado, sí, bueno, estuve con alguien que era argentina y sí, la gente te mira con ojos curiosos. Sí. Como diciendo, mira esta pareja interracial, bastante poco común en la actualidad, asiático con Argentina. Pero no, fuera de eso, nunca hicieron algún comentario desubicado. Vos hiciste mención, algo que a mí me llegó, ¿no? Porque además lo dije al comienzo del programa, de cuando eras chiquito. Porque me parece que allí queda también marcado esta cuestión, esta soledad que uno siente al ser discriminado. Este sentirse solo, este sentirse culpable por algo, que uno no sabe por qué. Culpable de algo, porque de alguna manera el juicio ajeno tiene que ver con que uno no es como el resto, ¿no? Muchas veces eso te genera algún tipo de complejo de inferioridad. Obvio. Que muchas veces... Cuando no, bronca y hasta violencia. Y muchas veces explota eso en la adolescencia. Totalmente. Claro. Está en uno tratar de manejarlo, tratar de ser tolerante, tratar de amalgamar las diferencias, como dije antes, y tratar de superar eso positivamente, tratar de tomarlo como un reto personal a superar. No usarlo a la negativa, porque eso te destruye más como persona. Sí, te llena de odio. Antes de despedirlos, ¿están contentos de estar viviendo aquí en la Argentina? Porque de pronto, si estuvieran ustedes en Londres, en Nueva York, probablemente la historia sería otra. No, yo sí. Yo sí me siento primero orgullosa de ser travesti y esto que él planteaba, ¿no? Yo primero tuve que aceptar mi condición de víctima, después convertirme en una víctima activa, no ponerme a llorar. Yo me siento plena, orgullosa, divina. Insisto, por mí puede venir toda Plaza de Mayo y decir lo que quiera, a mí no me mueve ni un pelo. Claro. Porque yo me siento tremendamente orgullosa de ser travesti, de mis compañeras, de la comunidad, de la resistencia, de la lucha que tuvimos que dar. Me siento orgullosa de vivir. No soy la que dice, ay, no, yo no miré a ningún lado. Creo que esto se puede cambiar y como él también lo planteaba, está cambiando. Evidentemente ahora otra coyuntura política, hay vientos de cambio, hay banderas de derechos humanos que van ampliando el sentido de comunidad, de ciudadanía. Entonces la verdad yo no me iría a ningún lado. ¿En tu caso? No, por ser coreano-argentino, más feliz imposible. Gracias a los dos, Para mí un gran orgullo escucharlos. Gracias a vos. La pausa y ya venimos con dos personas que nos van a dar la mirada desde el derecho y también desde los casos que se están dando, las denuncias que más se dan en la sociedad. No se vayan. Estamos con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista, que ya ha estado aquí en otras oportunidades. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias. Y también el doctor Mariano Raineri, que integra la ONG Ampararte. Mariano Raineri es abogado y, bueno, ¿Ampararte a qué se dedica? Bueno, la constitución original de la ONG era mucho más amplia, que era abarcar absolutamente todos los temas de discriminación, tanto con autorización nacional como provincial en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esas cuestiones administrativas llevan bastantes trasfondos y aparte el tema presupuestario también es bastante complejo, entonces en la actualidad nos estamos dedicando básicamente a hacer estudios de campo, a atender consultas todas las personas que se crean discriminadas, porque a veces se crean discriminadas y por ahí no entran dentro de los tipos. Psicólogo, tal vez. Exactamente. Sí. Y bueno, hacemos mucho de psicólogo, vía web y personalmente, y hacemos muchos estudios de campo, investigaciones. Actualmente tenemos en curso sobre el machismo y las ciudades fabriles. Tenemos toda una gama bastante amplia, pero actualmente es más a la investigación y al asesoramiento que lo que hacíamos en otra época de dar conferencias y ser un poquito más abierto a la comunidad. Bueno, ¿cómo ven ustedes esto que acabamos de hablar en el primer bloque? Bueno, no pudimos pasar todo el informe que hizo Mario Marquich, pero sí, bueno, una parte del informe. De hecho, la idea de este programa fue a raíz de la golpiza al integrante de la comunidad judía. Me parece que todas las situaciones de discriminación que se dan y que se van a seguir dando tienen una suerte de contención o respuesta positiva, tanto en nuestra Constitución como en los tratados sobre derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional después de la reforma, porque se establece un derecho tanto individual como colectivo a no ser discriminado
y en la medida que se utilicen determinadas categorías por parte del Estado o los particulares, como la edad, el sexo, la religión, la opinión política, el uso de estas categorías se presumen inconstitucionales, se presumen ilegítimas, y a su vez me parece que no solamente hay una respuesta normativa frente a estas situaciones, sino también una respuesta simbólica. El prohibir la discriminación desde la Constitución implica que las personas que son discriminadas no solamente están en la ley, sino que la ley las acompaña en esa soledad, que implica esa mirada del otro que intenta hacerte creer que vos sos merecedor de ese castigo. De una situación de inferioridad. Claro, pero más que una situación de inferioridad, una suerte de castigo simbólico. Exacto. Es decir, de hacerte creer que vos sos merecedor de ese desprecio, de esa burla. Sí, yo recién hablaba de esta culpa, ¿no? Que de pronto se sienten culpables. El mecanismo de la discriminación es muy perverso por eso, porque lo que hace es tratar de generarle a la persona discriminada la conciencia de que esa mirada del otro es tan fuerte que es merecedor de ese castigo, de ese desprecio y de esa imposibilidad de desarrollar su subjetividad en igualdad de condiciones que otros. Por eso me parece que todos estos hechos que se pueden ir dando tienen un correlato en cuanto a que hay un derecho y que hay garantías posibles para superarlos. Y me parece que también es importante la existencia de este derecho a la no discriminación porque aporta al hecho cultural. Es decir, la discriminación, la mejor forma de combatirla es mediante la cultura, mediante la educación, mediante el tratamiento en las edades más pequeñas de la eliminación de los prejuicios en los niños. Absolutamente. Entonces, Mariano, ¿qué llevó a ustedes a organizar o qué te llevó a vos a formar parte de Ampararte y hacer este tipo de trabajo de campo de investigación? Bueno, particularmente mi historia es bastante, digamos, alejada del resto de los integrantes que sí fueron víctimas directas de actos discriminatorios de todas las ramas. Tenemos discriminación por sexo, discriminación por ideologías políticas, discriminación por orientación sexual, no por elección. Ahí yo tengo una divergencia con lo que dicen que es una elección, orientación, pero bueno. Yo particularmente me comprometí por una situación de un amigo en particular que sufrió mucho su orientación y lo viví, no en carne propia, pero lo vi pegadito, ¿no? Exacto. Entonces eso también me hizo involucrarme con el tema, investigar mucho para ayudarlo y después quedé contactado con la ONG. ¿Y cuáles son las denuncias más frecuentes que reciben ustedes? No, nosotros como somos muy amplios recibimos de una gama amplísima de todos, de absolutamente todos. Por eso nos llevó más a tomar la naturaleza propia de la discriminación en cuanto a las investigaciones que hacer algo particular. Más allá que, como decía, hicimos sobre xenofobia, hicimos, si lo quieren decir así, como antisemitismo o judeofobia, hicimos sobre racismo, estudios, ¿no?, de campo, hicimos encuestas, hicimos muchas cosas que igual nosotros las damos a conocer en forma bastante seria. No tomamos una publicidad de esto, como hacen muchos programas, porque muchos lo toman ahora porque está de moda. Bueno, te pongo un bloque entero de no discriminación, te pongo un bloque entero para decirte que todos somos prejuiciosos, te pongo un bloque entero. Pero nosotros no lo hacíamos cuando estaba de moda, lo hacíamos cuando había que poner la cara, y cuando nosotros, inclusive yo, he tenido muchísimos problemas particulares siendo heterosexual por defender a los chicos del grupo LGTB, o sea, a toda la rama. Claro, claro. Sí, bueno, y tenemos, recién hablábamos de esto, ¿no? Tal vez yo estoy equivocada, yo tengo el profundo sentimiento de que los argentinos somos muy intolerantes y muy discriminatorios, y a su vez somos los primeros en América o en Latinoamérica de tener la ley de matrimonio igualitario. Bueno, creo que los argentinos, como en muchas otras áreas, somos muy controversiales y pasamos del negro al blanco sin grises. Porque sí hay muchas situaciones, yo concuerdo con vos, muchas situaciones de intolerancia, muchas situaciones en donde estas categorías interdictorias o prohibidas son utilizadas a diario, aún en relaciones privadas, en relaciones de trabajo, y como contracara tenemos la sanción de la ley de matrimonio igualitario, que realmente es un ejemplo a nivel de América Latina y es un ejemplo a nivel del mundo porque es el 8º país. Bueno, nosotros no somos conscientes del momento histórico que hemos vivido y del aporte que le hemos hecho a la humanidad desde la Argentina, y es un gran orgullo. Entonces tenemos esas grandes contradicciones. Ahora, ¿cuán informados estamos los argentinos y quienes son discriminados de sus derechos? ¿Y cuánto los defienden? Porque esto lo contaba Luana, ¿no? Por un lado es saber tus derechos, pero por otro lado es confrontarte contra todo un colectivo social que
que aplasta tus derechos. Bueno, por eso es muy importante la tarea que hacen las ONG, es muy importante. Y nosotros tenemos una estadística bastante negra en ese aspecto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde más actuamos. Sí. Es muy difícil hacer prosperar demandas o lo que se llaman denuncias en las UFIs. ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Porque no se sienten con derecho a ejercer ese derecho? Cuando uno logra que las hagan, muchas veces es por la vergüenza, ¿sí? Básicamente es por la vergüenza a que tome una calidad pública la denuncia, y otras veces es porque cuando llega tienen 200 escollos para que la persona encargada se las tome, y otras veces porque es muy difícil lograr las medidas probatorias, por lo tanto a los 3 o a los 6 meses termina. O sea, la burocracia, no sé si la burocracia judicial o estatal. Claro, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. No siempre va a pasar lo que vimos en el informe. No siempre va a haber una cámara. No siempre va a haber alguien de testigo. Bueno, y en este caso además, después salió la DAIA y la AMIA con un informe demoledor respecto a la discriminación. Claro, ¿no? la mayoría de las personas discriminadas no tienen esa suerte, claro, ¿sí? Que tienen todo ese respaldo. La mayoría de las personas se encierran. Nosotros estamos trabajando en una investigación que se llama Tu mirada en mi espejo, ¿no? Que es algo muy interno. Es que la mayoría de esas personas se empiezan a encerrar y terminan viéndose todos los días a sí mismo, pero desde la óptica del otro. Eso hace que, lo que hablaban antes los chicos, uno no, el discriminado se termina destruyendo, y eso también lo encierra a no tener la voluntad o el ánimo de enfrentar la situación. Es muy sencillo, nosotros trabajamos desde el ámbito personal, con la autocomposición, con la reafirmación de valores, claro, para lograr que esa persona salte ese escollo y se anime, primero, a enfrentarlo, a entender que no tiene por qué encerrarse, y segundo, que se anime a denunciar. Después, si queda encajonada o no la denuncia, no importa, ¿sí? Pero tenemos las leyes, tenemos leyes claritas, tenemos penas claritas al respecto, después que se cumplan o no ya. Ahí no hay un tema. Y también me pregunto si la Constitución argentina es mejor, igual, peor respecto a los países de Latinoamérica o de América o otras constituciones. No, nuestra Constitución histórica siempre fue una Constitución que apostó a la igualdad, a la diversidad, a la igualdad del siglo XIX, a la diversidad del siglo XIX, y una igualdad muy particular, porque una igualdad solamente para hombres blancos propietarios e inteligentes, pero que después, al recibir todo el reflujo de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, hoy ha pasado de esa igualdad, de un falso universalismo que excluía a ciertos grupos, a un derecho a la no discriminación inclusivo, que este derecho a la no discriminación es un derecho de los derechos, porque el derecho a no ser discriminado no es un derecho en sí mismo, es un derecho que protege el ejercicio de todos los derechos. Por eso, desde nuestra Constitución, de los tratados internacionales, tenemos esta cobertura. Y el problema que plantea, me parece que es muy interesante, es qué pasa cuando el discriminado, el Estado lo vuelve a discriminar. Exacto. Por la omisión de no darle la tutela y la protección que el Estado está obligado a darle. Porque es como una doble afrenta, como un doble dolor a la persona, el dolor de que se le discrimina y el dolor que el Estado lo desampara frente a la discriminación. Andrés Gil Domínguez, muchas gracias, por haber estado aquí. Y también Mariano Raineri de la ONG Ampararte, gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. En www.serajusticiadigital.com vamos a tener las direcciones para que ustedes puedan consultar o puedan volcar su denuncia o asesorarse. Y por favor, cualquier inquietud que tengan, aquí estamos. Dentro de lo posible, estamos también para poder cumplir con esto, que es un servicio para ustedes que tiene que ver con el deber de informar y un derecho de ustedes a estar informados. Chau.